las 7:30. Empezamos bien el camino, levantándonos tempranito. Sí, así podemos desayunar y coger fuerza para empezar la etapa. El día un poco así que parece que va a llover, bueno, nos adaptaremos a lo que vaya a salir. Así que nada, vamos lío. Deseando de retomar las señales. Hola amigos, comenzar la jornada bien tempranito y con un buen desayuno es una buena forma de iniciar con energía este camino del norte. Este año partimos desde Villaviciosa, antiguo pueblo pesquero en la que el rey Carlos I, futuro emperador Carlos V, pisó tierra española por primera vez en el año 1517 debido a que el mal estado de la mar le impidió llegar a Santander, su destino original. Un viaje en el que empezó a afianzar su posesión del Reino de España, no sin dificultades, tras su reciente coronación. Pero Villaviciosa también es tierra de sidra. El monumento a Obdulio Fernández Pando, también conocido como La Mancenera, homenajea a este ilustre indiano. Obdulio regresó de las Américas para fundar en 1882 la empresa de sidra El Gaitero. Se dice que Mariano Benlliure, artista que creó la obra en 1932, tomó de referencia a una de las sobrinas de Obdulio para realizar la imagen de bronce de la manzanera. Contigua a la escultura se alza la iglesia de Santa María del Oliva, un ejemplo de la arquitectura románica tardía que fue levantada entre los siglos XIII y XIV. Si tienes tiempo merece la pena una visita más pausada para admirar sus detalles relacionados con los 12 apóstoles. La fachada principal, con su rosetón gótico y portada con singulares capiteles labrados, uno de ellos exhibe una de las primeras tallas de gaitero que se conoce. Y el interior, también con un altar de tracería gótica de la que cuelga un bonito crucifijo. Saliendo de Villaviciosa. Las señales jacobeas nos hacen abandonar la urbe por su flanco sur para alcanzar la ría de Villaviciosa, donde nos espera un agradable paseo fluvial. Si tiramos de memoria, hace 6 años recorrimos estas mismas vegas, pero en bicicleta. Hoy lo hacemos a pie, remontando de manera más pausada este caudal a medida que vamos dejando atrás los pequeños núcleos del sur y San Xoán. Se agradecen las infraestructuras de madera que facilitan y aseguran el paso, y los cuidados de desbroce que contribuyen al pulcro aspecto de estas orillas. Entre las parcelas privadas de terreno no faltan aquellas que dedican sus cultivos al crecimiento de los manzanos para destinar sus frutos a la sidra, o aquellas que sirven de pastos para el ganado. Estos ejemplares de aquí parece que los pillamos en el descanso que se toman después del desayuno. El paseo fluvial finaliza en el lugar de La Parra, donde nos incorporaremos a la carretera AS 380 para pocos metros después hacerlo por la vía VV10. Al inicio de esta pista podéis aprovechar para avituallaros de agua en esta fuente que dice proveerla directamente de la montaña. Por aquí vamos transitando las vegas del río de Valdedios, cuyo caudal es delatado por el bosque en galería que navega parejo entre maizales y pastos. En uno de los prados es inevitable no pararse ante la tímida pero curiosa mirada de un joven ejemplar de vaca lechera asturiana. De alguna forma hemos despertado su interés, así que bien merece que nos despidamos de ella de manera educada. Al poco llegamos al lugar de Casquita, que nos recibe con su capilla de San Blas, una pequeña construcción del siglo XVII coronada con sencilla espadaña y tejado a 2 aguas. En su portada no os perdáis los versos que una vecina dedica a los peregrinos. El interior del recinto es modesto, con un altar presidido por 2 tallas, la de San Blas vestido de obispo y la de una Virgen dolorosa. Tampoco olvidéis estampar el sello de este lugar para dar vida a vuestras credenciales. Y como no, despediros de Faunino, que no se cansa día tras día de ver pasar a peregrinos como nosotros.
Entre sus pasatiempos puede que juegue a adivinar qué variante tomaremos, si a la izquierda hacia Oviedo para emprender el camino prohibitivo, o bien seguimos de frente hacia Gijón para continuar por el camino del norte. Este año nos toca la segunda opción, pues el primitivo ya tuvimos la suerte de poder completarlo en 2016. Por lo visto hay una variante que es por donde tiraba antes la autopista y han bifurcado por un sendero el camino para que no tengas que ir por carretera. Si vas por carretera te ahorras unos 3 kilómetros y si vas por este sendero te tienes que ir unos 6 kilómetros, pero creemos que es más bonito. Más bonito es, desde luego, aunque no lo es tanto cuando vemos a esta criatura emitiendo bramidos apartada del resto de su grupo. Siendo conscientes del fatal destino que le depara, continuamos el camino flanqueando el curso del río Valdedios. Una pista que, a pesar de ser una alternativa, también dispone de su señalización, aunque algo más rudimentaria. El paseo es una delicia, aunque encontramos algunos charcos a nuestro paso. Es que hay un chaparrón horroroso. Cuando el trazado se acerca al río, los robles y castaños se mezclan con la espesura de la vegetación de ribera. Y cuando éste se aleja, deja al descubierto bonitos espacios con evidentes señas de identidad asturiana. No tardaremos mucho en cruzar de nuevo el cauce del río y caminar muy pegados a él antes de abandonarlo definitivamente en el lugar de Xiana. Bueno, dentro de poco vamos a empezar a subir. El Alto de la Cruz. ¡Oh! Venga, la primera gran prueba. El río de Valdedios continúa su curso hacia el sur zigzagueando entre su monte homónimo y el monte Arbazal. Accidentes geográficos que también custodian varios sitios de interés monumental, como son la iglesia de San Salvador de Valdedios y el monasterio de Santa María de Valdedios. Tras estas estampas ganaderas en Xiana, cambiamos el rumbo al norte, pasando por debajo del viaducto de la A64 para proseguir por una pista asfaltada que empieza a acometer las primeras rampas de exigencia. Las nubes perezosas se empeñan en ocultar las cimas de los perfiles. Quizá lo que pretendan es quitarnos el miedo del cuerpo por lo que nos espera y ayuden a centrarnos más en la campiña de los lugares de Casares y La Arbellía. Aquí hay sosegados espacios para tomarse un respiro y saludar a ciertos vecinos que te reciben con cariño. ¿Qué pasa, bonito? Uy, tú quieres bichar, Mucho ladrar, pero después... A continuación, desde el paso que cruza la autovía del Cantábrico A8, vislumbramos el tramo más exigente de la jornada, la subida al Alto de la Cruz. Este ascenso comenzará una vez que descendamos unos metros por la vía VV10 y tomemos posteriormente la VV9 dirección a El Pedroso Pión. En estas latitudes se deja ver una casa palaciega del siglo XVI sobre los restos de una muralla almenada, probablemente perteneciente a un castillo medieval. Al complejo se le conoce con el nombre de Palacio de la Torre de Niévares, donde se evidencia cómo los nobles aprovecharon el lugar privilegiado del castillo, ya en desuso, para plantar aquí su residencia. El siguiente desvío lleva a Níbares, por cuya ermita no parecen dirigirse las señales. Típica, Este tramo concentra buena dosis de exigencia, con rampas de hasta el 24% de inclinación. El firme de cemento resbaladizo por la humedad pasará a tierra y piedra, internándose por la frondosa vegetación, donde los eucaliptos conforman el grueso principal de la arboleda. De la tierra y la piedra pasamos a pista asfaltada, progresando por la fuerte pendiente jalonada de lechos, enredaderas, zarzales, además de otras especies de sotobosque. A puntito de coronar el Alto de la Cruz. Empapados.
Tras 2 kilómetros de fuertes rampas conectamos con la carretera VV8, la última parte del esfuerzo que supone subir al Alto de la Cruz. Justo aquí culmina el ascenso, a más de 430 metros de altura, momento en el que viramos de nuevo al norte para circular por la vertiente occidental Alto de la Cruz. del monte que conforma el Cordal de Peón. Tomarnos un menú del peregrino en... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Albergue Peón. ¿Peón o Pión? Peón. Ni uno ni otro, porque al final este albergue no nos pillaba a pie de camino y tampoco estábamos muy seguros de que allí hubiera establecimientos para realizar el almuerzo. No obstante, había que seguir descendiendo. En este momento tiene una sala. Que huele a eucalipto. Bueno, en un baño turco. Cuando las masas de eucaliptos y pinos empiezan a perder protagonismo mientras realizamos el descenso, se abren magníficas vistas al siguiente espacio que recorreremos: el Valle del Río España. El arbolito de Navidad, ¿eh? Para realizar la última parte del descenso abandonaremos la VV8 para internarnos en otro suculento pasillo vegetal. Cuida por aquí. Debemos tener cuidado en este terreno, que aunque bonito, con la reciente lluvia nos presenta suelos algo fangosos y piedras deslizantes que son más peligrosas cuando las pendientes son más pronunciadas, como es el caso. Cuando la frondosidad se toma un descanso, el sendero es toda una balconada al valle. Esta pista desemboca en una carretera vecinal del lugar de la Casona, para luego ir acometiendo un giro de 90 grados hacia el noroeste, dirección a Peón, ya a los pies del Valle del Río España. Muy próximo a la orilla derecha de este río se encuentra Casa Pepito, lugar donde realizaremos el almuerzo con unas reconfortantes alitas de pollo. Graba este momento. La sobremesa la empezamos con la llamada de nuestro amigo Leo, del Camino para Latinos, que se interesa por nuestros avances y nos desea un buen camino. De la aldea de Peón pasamos a la de Barcena, cruzando el río de Vega, afluente del río España. Deambularemos por las parcelas de este lugar entre distintas pistas a medida que iniciamos el segundo ascenso de relevancia de la jornada. Que se note las alitas de pollo que nos toma. Estas rampas al 12% de inclinación se atragantan un poco después del almuerzo. No obstante, la aldea Barcena contiene agradables alicientes rurales para digerirlas bien. En el lugar de la garita encontramos otro rincón creado por los vecinos que valoran el paso de los peregrinos. Dejan un pintoresco altar que mezcla las meigas con la escena del nacimiento en Belén y un libro de firmas para todo aquel que desee dejar su rúbrica. También hay un banco para descansar, un tablón que marca las distancias a Irún y a Santiago y otro señalando los días que restan para el final del año jacobeo. Jacobeo 2021-2022. Finalmente, dejando a un lado otros detalles, hay un poste indicativo cuya dirección hacia Corobiello es la que deberemos seguir. Por este camino, que pasa rápidamente del hormigón a la tierra y piedra, afrontaremos la parte más exigente del ascenso por la vertiente meridional del Monte del Conde. A las rampas de hasta el 20% de inclinación, hay que sumarle unos metros incómodos producto de la humedad y erosión del agua. Después, el firme mejora, y la subida, aunque es rigurosa, se disfruta por discurrir envueltos por la foresta. Segundo asalto de esta etapa y después ya todo de bajada.
Tras 800 metros recorridos por este tramo, interceptamos una pista asfaltada que será por la que culminaremos el ascenso, hasta alcanzar el lugar del Corbiello. Aquí llegamos al alto del Corbiello. Desde esta posición, bajando por la carretera AS 331, obtenemos las primeras vistas de la ciudad de Gijón, la península de Santa Catalina y el puerto del Musel. Mientras descendemos no pasan desapercibidas las pequeñas huertas de algunas propiedades y el recibimiento de ciertos animales domésticos. Este es pelocho. Aquel es platerín. Bueno, más que recibirnos, parece que les hemos fastidiado la siesta. Oye, presentan a tu niño. Las señales nos hacen abandonar la carretera para introducirnos acertadamente por otro ramal de pista de tierra hasta el barrio de Castañeda. Avanzaremos unos cientos de metros más por la carretera de San Miguel hasta pasar de nuevo por encima de la autopista A8. $22 kilómetros, ¿no? Yo me hago 22 más. Mañana. Después del asfalto, pasamos a Firme de Zahorra por una pista escalonada por distintas parcelas residenciales. Y al poco tendremos que cruzar con precaución la carretera AS 331 para luego incorporarnos al camino antiguo de peón. Se agradece este pequeño sendero envuelto en naturaleza antes de enfrascarnos en el mundanal ruido de la urbe. Por aquí nos sorprende una pequeña criatura, una musaraña, que con el calor parece estar totalmente exhausta. Para no dejarla expuesta en el camino, le damos un pequeño empujoncito hacia la maleza. No es el único animal que queda embobado con estas temperaturas. No es lo ideal, pero en parte lo agradecemos para poder capturarlos con nuestras cámaras. Por este ramal desembocaremos en las inmediaciones del camping de Gijón. Mucho cuidado a continuación porque tendremos que realizar un cruce peligroso por la Nacional 632. Este cruce es complicado porque hay justo una curva y los coches van rápido. Desde que tienes que cruzar hasta la curva hay muy poca distancia. El cruce que está en el camping de Deva. En mal trago desaparece cuando empezamos a adivinar un mastodóntico edificio al oeste. Se trata del antiguo complejo de la Universidad Laboral de Gijón, construido entre los años 1948 y 1957. En los años 80 del pasado siglo dejó de utilizarse hasta que en el 2001 se comenzaron los trabajos para rehabilitar el edificio y los terrenos colindantes con el fin de darles diferentes usos. En 2007 ya se la nombró como Laboral Ciudad de la Cultura y alberga diferentes espacios para el ocio, espectáculos y la educación. Por esta pista que navega por el lugar de la Pontica, también nos sorprende detalles arquitectónicos, como una balconada a modo de hórreo o esta fuente tallado con seres de la mitología asturiana. Y aquí un saludito para la peña. Seguimos avanzando por los pequeños núcleos de la periferia de Gijón, rodeando los terrenos de la Laboral Ciudad de la Cultura. La torre, inspirada en la Giralda de Sevilla y en la Torre de Hércules, resalta sobre el resto del complejo con sus 130 metros de altura. El entramado urbano nos dirige por los barrios de Cagüeñes y Somió. En este último se emplaza el convento Madres Agustinas Recoletas, fundado en el siglo XVII, aunque en el siglo XIX, con la desamortización, se convirtió en una fábrica de tabacos. Callejeamos un buen trecho sin mayor trascendencia por Somió hasta que alcanzamos el río Piles, encauzado aquí entre paredes de hormigón debido al crecimiento urbanístico de Gijón. Muy cerca nos llama la atención la talla dedicada a Manolo Preciado, un carismático entrenador de fútbol que dejó huella en sus 6 años dirigiendo al equipo sportinguista. Qué mejor sitio para colocar esta estatua que al lado de su querido Estadio El Molinón. Acompañamos al río Piles hasta su desembocadura, que ya se deja ver pasando por debajo del puente del Piles hasta llegar a la costa.
el Parque de Isabel la Católica a nuestra izquierda y el de los hermanos Castro a la derecha ayudan a desestresar con sus elementos naturales toda la transformación del río provocada por la mano del hombre. Esta transformación también se trasladó a la playa de San Lorenzo con la construcción del Paseo del Muro a principios del siglo XX. Con esta actuación se consiguió proteger a la ciudad de Gijón por los problemas producidos por la arena, el viento y las mareas. Además, conforma un agradable paseo marítimo de casi 3 kilómetros de longitud, no exento de los mejores equipamientos para disfrutar de una de las mejores playas urbanas de nuestro país. El Arenal de San Lorenzo mide unos 1500 metros y es ideal para la práctica del surf por las características de su oleaje. Prácticamente se pueden encontrar bañistas en cualquier época del año. Es el verdadero centro neurálgico de la ciudad y a la vez su gran reclamo turístico. En su extremo occidental se emplaza la iglesia de San Pedro y la península de Santa Catalina, en cuyo cerro se alza la obra Elogio del Horizonte. Visitaremos estos sitios en la etapa siguiente. Nuestro destino nos lleva a continuar por la zona oriental del litoral, progresando por el paseo marítimo al tiempo que vamos descubriendo nuevos rincones como las playas de los Mayanes o la del Cervigón. También se dejan ver algunas obras de interés, como esta dedicada a la madre del inmigrante. Es una obra del artista Ramón Muriedas, inaugurada en el año 1970. Con ella se trata de rendir homenaje a la emigración asturiana, donde una madre dice adiós a sus hijos que se alejan por el mar, mientras ella sufre las inclemencias meteorológicas. De ahí ese pelo y ropas apuntando hacia la dirección del viento. A la talla también se la conoce como la Loca del Rinconín, quizá porque está orientada hacia el saliente costero homónimo. Rinconín también recibe el nombre de la playa que aparece a continuación, y como podéis apreciar, los perros pueden pasear por ella sin restricciones. Finalmente, las horas tardías de llegada nos obligan a prescindir del albergue por no aceptar reservas, y terminamos por alojarnos en el más que decente complejo Gijón Surf Hostel. Con esto damos por concluido el primer día de camino, que nos ha dejado un buen sabor de boca. Hasta la próxima.